¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, noches, según el momento en que estéis viendo este vídeo, como siempre. Hoy vamos a ver un vídeo muy interesante. Sé que esto lo suelo decir, pero es que, ¿qué queréis? Todos los vídeos en blockchain son muy interesantes. Pero este en particular, para aquellos que estáis muy interesados en ya empezar a crear vuestras aplicaciones descentralizadas, vuestras dApps, ¿no? O servicios basados, bueno, que están basados sí en la tecnología blockchain, pues este vídeo va a ser muy interesante. No va a ser de los más difíciles, de hecho. Es un vídeo fácil, asequible, pero que tiene muchísima utilidad y que podéis llegar a utilizarlo mucho. Así que aguantar hasta el final del vídeo porque realmente os va a ser de muchísima utilidad. Si eres nuevo, suscríbete para no perderte ningún tutorial de este canal, que está todo basado en blockchain. Recordar, un canal especificado, especializado en desarrollo, no en trading, cuidado, para si alguno ha caído aquí nuevo. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pues algo sencillo de decir, vamos a generar una wallet, nuestra propia wallet. Para ello vamos a utilizar JavaScript. Vamos a utilizar Node.js, que como sabéis es el intérprete por antonomasia de JavaScript, y la librería Web3, que ya tenemos, los que hayáis seguido esta lista de producción de Web3.js, ya tenemos, ya tenéis una experiencia bastante avanzada, ¿no? Consolidada. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿qué es una wallet? ¿No? Porque vamos a construir una wallet, pero si vamos a construir algo vamos a saber qué es lo que vamos a construir, ¿no? Entonces, una wallet básicamente es un software que puede estar programado en diversos lenguajes, ya sea JavaScript, como en el caso de hoy, o Python, por ejemplo, es muy común, o Go es otro lenguaje que también se suele usar, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente siempre el que más así es conocido y más se suele utilizar, por lo menos actualmente, es JavaScript para generar productos de desarrollo basados en blockchain de Ethereum. Vamos a ver, esa wallet es un software, como he dicho, que guarda y por tanto no solamente guarda, sino que genera a través de código, del algoritmo de código propio de Ethereum, lo que es la curva de encriptación típica, genera una clave privada y una clave pública. Puede generar más pares, tantos pares como lo permita el software. Y por otra parte, podemos hablar de un wallet full o de un light wallet, pues simplemente un wallet completo lo que hace es mantener una base de datos completa de la blockchain. Eso le permite en muchas ocasiones poder minar, si así lo desea. Y por otra parte, tenemos las wallets las ligeras, ¿no? Las light wallets que bueno, únicamente guardan esas claves y tienen una funcionalidad que es pues, para emitir transacciones a la blockchain y demás, ¿no? Básicamente emitir transacciones y guardar, pues digamos, unos pequeños datos. Entonces esa es una wallet. Tiene como tres posibles cosas que puede hacer una wallet. La primera, pues básicamente generar claves y guardarlas. Luego, la segunda, guardar la base de datos propiamente dicha de la blockchain. Y la tercera es pues, un set de funciones, entre ellas, por ejemplo, la más común pues, y la mínima que puede tener es generar una transacción, ¿no? Ya sea hacia otra cuenta externa o o hacia un smart contract. Hoy no vamos a ver cómo generar esas funcionalidades, porque bueno, eso lo vamos viendo además entre diversos vídeos, lo vamos viendo a veces, y ya me ha escrito alguno que dice, "Oh, me gustaría que igual hubiese un orden más, bueno, es unir piezas, ¿no? A veces parece que uno está perdido en los conocimientos, pero luego cuando va aprendiendo diferentes cosas de aquí, de allá y del otro lado, llega un momento, un día en que se levanta y dice, ah, joder, si uno esto y tal, y se hace ya un mapeo completo de cómo funciona la blockchain y todo, ¿no?
Entonces, además los vídeos serían demasiado tediosos si hiciésemos toda una funcionalidad en un vídeo, ¿no? Es mejor dar píldoras y luego ir unificándolas, generando una integridad. Bien, en este caso, lo que vamos a hacer es un software, una wallet, que lo único que permite es generar claves, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya podríamos hacer varias cosas. Bueno, esto es la forma más correcta, a mi parecer, aunque hay diversidad de formas de hacer las cosas, sería generar un microservicio. ¿Qué es un microservicio? Un microservicio es un software, un pequeño software que realiza una función muy concreta, muy especializada, se guarda en un hosting o en la nube y se llama generalmente a través de una API. Entonces eso hace que se active ese software, ejecute algo y en ocasiones retorne o no retorne algún dato o algo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la forma más correcta sería generar una wallet como un microservicio, por ejemplo en Firebase, que podríamos llamar a través de una API y ejecutar eso. A partir de ahí, las wallets que se generan las podremos guardar en una base de datos, si así lo requiere la lógica de nuestro negocio, o pintarlas, por ejemplo, en pantalla para que las copie el usuario y haga con ellas lo que quiera. O podríamos hablar, por ejemplo, de MetaMask. MetaMask usa Web3. MetaMask no es más que una wallet de extensión de navegador, ¿no? Entonces, MetaMask lo que hace es, pues generar esas claves y guardarlas, digamos, encriptadas en el sistema del usuario. Pues nosotros básicamente lo que vamos a hacer hoy es generar, no vamos a decir dónde se guardaría, no eso ya es un desarrollo de backend. Evidentemente, si vais a guardar las claves privadas, lo correcto es que se guarden encriptadas. ¿Por qué? Porque ante un hackeo de la base de datos de nuestro backend, no solamente podemos arriesgarnos a una serie de cuestiones administrativas, penales, etcétera, jurídicas, sino que es que además pondríamos en peligro, en serio peligro, todos los fondos de nuestros usuarios, porque con esas claves se podrían desbancar a todos nuestros usuarios, con lo cual estaríamos hablando de una cuestión muy, muy grave. Entonces, como mínimo, si no hay más remedio, si nuestra lógica de negocio, si por el motivo que sea, no hay manera de que no podamos guardarlas, darle la responsabilidad al usuario, que esa es, por otra parte, la política de la blockchain, descentralizar lo máximo posible. Si es que no nos queda más remedio que guardarlo en nuestro servidor, en ese caso tienen que estar encriptadas. Sí o sí, nunca en texto plano podemos guardar las claves privadas. Las claves, las address públicas sí, porque eso no tiene mayor importancia. No, con eso no se puede hacer nada, más que consultar información, pero nunca ejecutar. Para ejecutar hay que firmar transacciones y para eso se necesita clave privada. Y esa clave privada, si no tenemos más remedio, y siento ser un poco pesado, pero si tenemos que guardar en nuestro servidor, en una base de datos, por ejemplo, de Firebase, por ejemplo, o en una MongoDB o lo que fuese, tenemos que guardarlo encriptado. Y eso os lo voy a enseñar hoy cómo encriptarlo. No cómo guardarlo, que eso ya requeriría un desarrollo más de, digamos, de programación tradicional, ¿no? No tanto de lo que es la blockchain, sino cómo encriptarlo. Bien, vamos a ello. Vamos a ir a la terminal. A ver, un segundo. Me ha pasado lo que me suele pasar, pero ya está solucionado. Bien, entonces en la terminal, bueno, yo lo que voy a hacer es ir a mi escritorio. Dentro de mi escritorio voy a generar un directorio que voy a llamarle wallet, por ejemplo. Y dentro del wallet voy a iniciar un proyecto en NPM simple, lo más simple posible. Para eso tengo que utilizar NPM init-y. Con esto le estoy diciendo que no me pregunte nada.
que haga una instalación, inicialice un proyecto de NPM el básico, ¿no? Entonces le doy. Vaya, no me había situado en el directorio, me tengo que situar en el directorio. Entonces, bueno, no pasa nada, me voy a ir al directorio, que en este caso es wallet, le voy a borrar esos archivos que se me habrán puesto en el escritorio. Y dentro de wallet sí, ahora sí que puedo hacer el proyecto, ¿no? Entonces ya hemos instalado, voy a borrar un poco la pantalla y vamos a ver los archivos que tenemos dentro. Y evidentemente, como veis, solo hay un package JSON. No necesitamos más. A partir de aquí ahora vamos a instalar Web3, que es nuestra librería. npm install Web3. Y bueno, ahí estamos instalando nuestra librería, que es ese puente que todos conocemos para interactuar con la blockchain, al cual, bueno, hay que proveerle un nodo, una URL de nodo, ¿no? Pero en este caso, como no vamos a hacer transacciones ni vamos a interactuar de ninguna manera con la blockchain, porque ya sabéis que una cosa que os tiene que quedar muy claro es que las wallets se generan de forma independiente, outside, fuera de la cadena. O sea, no hay ninguna interacción con la blockchain. Es un software que sigue un algoritmo y genera esa relación de clave privada, clave pública. Acordaos de la criptografía pública o asimétrica. Es eso, básicamente, ¿no? Con la curva elíptica y demás. Entonces, todo esto lo podríamos ir haciendo instrucción a instrucción, pero en programación no hay que inventar la rueda. Si ya está, vamos a aprovecharlo, ¿no? Entonces, Web3 es algo que nos extrae de esa funcionalidad de bajo nivel, podríamos decirlo, y a través de unas funciones suyas, unos métodos suyos, lo podemos hacer rápidamente, con la misma eficacia y además sin posibilidad de errores. Entonces, lo otro, si queréis hacerlo, pues bueno, se puede hacer, pero con una finalidad educativa, de aprendizaje, nada más. Bien, ya estoy en mi directorio y aquí tengo pues el package.json y el node modules. ¿Por qué tengo el node modules? Porque bueno, he instalado Web3, entonces es el directorio, es donde se guarda, ¿no? Bien, a partir de ahora vamos a ejecutar Node, que ya sabéis que es nuestro intérprete de JavaScript con el motor V8. Y vamos a guardar en una constante a requerir en una constante nuestra librería Web3. Es el primer paso. Esto ya lo hemos visto algunas veces. Entonces, bueno, vamos a poner así, un require Web3 y ya está. El undefined es que eso no os preocupéis, no significa que esté mal ni nada por el estilo. Entonces ya tenemos nuestra librería Web3 guardada en esa constante, pero es una clase, por eso de hecho la W es en mayúsculas, le he puesto en mayúsculas. Ahora tenemos que instanciar el objeto de esa clase. Aunque bueno, ya sabéis que en JavaScript lo de clases es más una cuestión de prototipados, pero no vamos a meternos en esos jardines. Entonces, vamos a hacer ahora guardar en una constante nuestro objeto Web3, por lo tanto lo va a poner en minúscula. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, ponemos así, new web3, cierro paréntesis. Y alguno me dirá aquí, pero Alberto, te falta el proveedor. El parámetro que hay que pasarle a la clase es la referencia al nodo con el que va a ser nuestra puerta de entrada, ¿no? A la blockchain. No, en este caso no, ya os repito, aquí no vamos a interactuar con la blockchain, vamos a utilizar herramientas utilitarias que nos da la librería, pero no vamos a hacer llamadas, transacciones ni nada por el estilo, con lo cual no vamos a requerir eso. Simplemente lo hacemos así y ya está. Y ya tenemos nuestra instancia de Web3. Bien. A partir de aquí tenemos que generar nuestras wallets. Entonces,
A ver que os traiga aquí del otro navegador. Lo tengo en esta pantalla. Si os fijáis, si vamos a la documentación de Web3, tenemos, bueno, Web3, digamos que se divide en diferentes módulos, ¿no? Y hay uno que es Web3 ETH, que es un poco el que nos provee este tipo de funcionalidad, ¿no? Concretamente, dentro de aquí, tenemos que ir a cuentas, a accounts. Y dentro de accounts ya nos da diferentes funcionalidades relativas a las cuentas. Si no me equivoco, estaba por aquí. Vamos a ver. Ah, no, mire, aquí. ETH Accounts, ¿no? Aquí lo veis perfectamente. Y entonces ahora, toda esta funcionalidad es la que nos permite, digamos, de alguna manera gestionar, crear, etcétera, cuentas, ¿no? Nosotros nos vamos a fijar en el primer método de todos, que es create, ¿no? Que es bastante significativa la palabra. Nos va a permitir crear un par de clave privada, clave pública. Para ello, bueno, tenemos aquí tratar del método y nos dice que el único parámetro que necesita es lo que ellos llaman entropía. La entropía es una variable, un string en este caso, que genera una aleatoriedad dentro del algoritmo, ¿no? Es como, digamos, un refuerzo, ¿no? Para que sea menos predecible. Porque esto ya es criptografía pura y dura. Entonces, bueno, no hace falta saber más, con que sepamos que la entropía es como una variable que da mayor, vamos a decirlo así, aleatoriedad al algoritmo, pues entonces pues vamos a ello. Entonces vamos a generar nuestra cuenta. Entonces es muy simple. Primero vamos a generar esa aleatoriedad, ¿no? Ese string. Para ello vamos a hacer una constante que vamos a llamarle string mismo. Y entonces, pues mira, vamos a decir que va a ser, por ejemplo, un número aleatorio, random. Ya sabéis que, bueno, hay que ponerle un punto de partida y un punto final, ¿no? Vamos a ponerle 1.000.000. Entonces, este número aleatorio va a estar entre 0 y 1.000.000. Pero claro, hay que pasarle un string. Estamos hablando de un string. Por lo tanto, vamos a utilizar el método toString con una codificación hexadecimal, que eso se hace con el parámetro 16. Así estaríamos hablando de un número aleatorio que se codifica luego como un string hexadecimal. Y le vamos a concatenar. ¿Qué le vamos a concatenar? Pues le vamos a concatenar otra utilidad que nos proporciona dentro del modo de Web3 hay un módulo que se llama utils y pues son como funciones utilitarias complementarias que podemos usar, ¿no? Para nuestros cálculos y demás. Entonces nosotros vamos a generar un random también a través de la librería Web3. Podría haber generado directamente eso y ya está, ¿no? Pero prefiero mezclar métodos. Esto es JavaScript vanilla, puro y duro, y prefiero mezclarlo porque así, bueno, siempre las cosas se complican, son menos predecibles, etc., ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar Web3, utils, y concretamente, porque yo no creáis que me lo sé de memoria, tengo que buscarlo, cómo se llama la función. Random heads, esta es. Concretamente así sería, random heads. Y aquí el tamaño. Nosotros le vamos a poner 32 bytes, que bueno, 32 bytes serían 64 caracteres, ¿vale? 64 caracteres más o menos. Eso ya está generado en lo que nos retorna es un string en hexadecimal, por lo tanto no hay que manipularlo más. Y
esta concatenación incluso la podríamos luego envolverla en un hash. Podríamos utilizar web3 utils sa3, creo que era sa3, sí, tengo por aquí, eso es. Sa3 y bueno, vamos a dejar aquí ese espacio para que se vea mejor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Recordar, situaros en que estoy generando ese string aleatorio que luego va a darnos mayor seguridad a la hora de generar la wallet, ¿no? Simplemente pues he concatenado un número aleatorio entre 0 y 1 millón, que lo he pasado a hexadecimal, lo he concatenado con otro número, otro texto aleatorio, también hexadecimal, de 32 bytes. Y todo ello, una vez que está concatenado, lo he pasado por el algoritmo de hash-sad, que es el mismo que el que CAC 256, pues esto es otra manera de llamarlo, el SAT3, también es un utilitario de Web3, y lo que hace es generarnos un hash. Y ya está. Una vez que tenemos esto, se va a guardar en la constante string. Le doy a Enter y me dice que tengo un error en que match random no es una función. Esto es un error de tipografía. A ver, porque match random. Igual lo estoy escribiendo mal. Que me falta la N, claro. Vale, vamos a ver. No hay ningún problema, repetimos. Nos vamos aquí y ponemos la N. Y random. Claro, ahora me dice que ya ha sido declarada. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a utilizar otro nombre de variable, de constante en este caso. Pues no sé cómo le podemos llamar. Vamos a llamarle str y ya está. str y listo. Ya lo tenemos. ¿Queréis ver en qué sale el resultado? Bueno, pues console log str. Y ahí veis. Es un texto aleatorio. Un texto aleatorio. Entonces, bueno, ahora sí vamos a generar nuestras claves. Recordar que tenemos que, bueno, vamos a guardarlo en otra constante, nuestra wallet. Le vamos a llamar wallet a esa constante, o para que no haya confusión, new. No, vamos a llamarle wallet igual a. Entonces, bueno, pues web3, en este caso ETH, accounts y create. ¿Os acordáis? Hemos visto create. Hemos visto que era este el método para crear unas cuentas. Entonces, paréntesis, y aquí le tendríamos que pasar lo que era la entropía, ¿no? Ese texto que genera la entropía. Por lo tanto, nuestro str. Y ya está. Y ahora, si yo hago un console.log de wallet, veréis todo lo que son el par de claves, ¿no? Y ahí veis, tenemos exactamente nuestra address pública, que es esta de aquí, o la del usuario, ¿no? Y la clave privada asociada, ¿no? Bueno, de hecho, la address pública surge de esta clave privada. Entonces, esto ahora, bueno, primero no utilicéis nada de esto porque lo está viendo todo el mundo en este vídeo, entonces todo el mundo tiene ya la forma de desbancar esta address, ¿no? Entonces, ahora surge el problema. Vale, tenemos esto podríamos mandarlo a través de la API y, bueno, mostrarlo en una single page application tipo React o Angular, y que luego el usuario lo copie, lo guarde donde como él quiera,
podríamos codificarlo en un código QR, etcétera, ¿no? Esa sería una manera. Esto también se podría meter en MetaMask, porque bueno, podríamos importarla metiendo la clave privada, etcétera, ¿no? Pero imaginemos que no tenemos más remedio, que era lo que os comentaba antes, de guardarlo en nuestro servidor, porque luego ese servidor va a utilizar esto para hacer transacciones internas, ¿no? A nombre de ese usuario, cuando se logue y de esa orden el usuario. Pues entonces, en ese caso, bueno, no cuando se logue, o sea, cuando el sistema básicamente va a requerir que hacer transacciones con estas diferentes wallets que podemos ir generando. Entonces, para ello tenemos que encriptarlo, ¿vale? Podríamos encriptar todo el paquete, pero realmente, básicamente, esto ya veis que es lo que nos genera es un objeto, que podríamos guardar este objeto, pero desde luego no vamos a guardar este objeto porque está toda la información ahí. Este objeto tiene un método que se llama encrypt y podría encriptar el objeto y guardarlo en sí mismo en la base de datos, pero tampoco no es necesario. Lo que queremos es guardar básicamente, seguramente, la clave, la address pública y su clave privada encriptada. Para ello simplemente vamos a decir que la private key encrypted, es decir, la clave privada encriptada, va a ser igual a, y ahora es lo que tenemos que encriptar. Entonces, si nosotros nos fijamos en la documentación de Web3 y nos vamos a utils, estamos aquí, digo a utils, a accounts, aquí, tenemos un método que se llama encrypt, que como parámetro recibe lo que es la clave privada y una contraseña. Generalmente será una contraseña generada por el propio usuario, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a ello. Y bueno, lo que nos retorna es nos retorna un objeto que ya veremos ahora en qué consiste, ¿no? Pero bueno, entonces lo que tenemos que hacer es web3 eth accounts.encrypt. Le tenemos que pasar la clave privada que queremos encriptar, por tanto vamos a ir a nuestra constante wallet, que es el objeto este de aquí, este objeto, y vamos a ir concretamente a la propiedad private key. Para ello usamos la nomenclatura de punto y ya está, ya tenemos nuestra clave privada ahí en texto plano. Ahora necesitamos una contraseña. Como esto es simplemente para enseñaros, vamos a utilizar esta contraseña que evidentemente nunca habría que usarla, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, por no hacerlo complicado, y esto nos va a generar nuestra clave privada encriptada. Ya está. Entonces ahora vamos a imprimir a ver qué es eso, ¿no? ¿Qué es lo que se ha generado? Entonces, pues bueno, private key encrypted console log, ya que nos sale. Y bueno, nos sale otro objeto. Este objeto en sí pues tiene varios campos, varias propiedades que así, digamos, a palo seco no podemos hacer nada con ellas. Lo único que este objeto tiene varias variables porque luego hay un método en Web3 que utilizan pues estas informaciones con la contraseña que le pasemos a ese método para volver a hacer el paso inverso, a desencriptar y obtener en texto plano la clave privada. Vamos a verlo, cómo lo hacemos esto. Entonces, bueno, básicamente tenemos que coger y decir, aquí, bueno, os voy a enseñar, todo está en la documentación. Tenemos otro método, este era el encrypt, tenemos el de decrypt, que es bien claro, ¿no? Desencriptar. Y bueno, aquí como parámetro le tenemos que pasar el objeto, el JSON este que hemos obtenido y la contraseña. Pues bueno, vamos a ello. Entonces vamos a decir que nuestra clave privada const private
key es igual a web3. Espero que se esté viendo bien. Un segundo, voy a subirlo así. Voy a aumentar un poco. Me da miedo que a veces no se vean. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, bueno, a ver. Lo que vamos a hacer aquí es básicamente web3, ETH, módulo ETH, accounts, the grid. Le pasamos nuestro objeto encriptado, que es nuestro JSON, que es fruto de la encriptación, que es private key encrypted. Coma, y nuestra password. ¿Os acordáis? Era 1, 2, 3, 4, 5. Y cerramos paréntesis. A partir de aquí lo que nos va a retornar es nuestra clave privada ya descifrada, ¿no? Desencriptada en texto plano para poder usar. Entonces, bueno, le damos a Enter, se ha guardado, vamos a imprimir. Private key. Y como podéis ver, ahí lo tenemos. Ahí tenemos lo que es, evidentemente, como la address surge de la clave privada, también nos da esa información. Volvemos al mismo objeto, ¿no? Entonces vemos que, bueno, la clave privada aquí está en limpio, en texto plano. Y podríamos hacer ahora uso de esto para hacer una transacción, etc. Bueno, eso es un poco lo que os quería comentar de lo fácil que es generar, gestionar, crear esos pares de claves con la librería Web3. Detrás, Web3 lo que hace es generar todos los algoritmos de encriptación de clave pública, la curva de encriptación que tiene Ethereum, etcétera, ¿no? Pero no hace falta que sepamos eso. Podemos mirar, y igual hago un vídeo de ello con más detenimiento, pero sería para fines educativos, porque con esto nos vale, no hay que reinventar la rueda, ya para eso están las librerías, para que nuestro desarrollo sea más fácil y más corto en el tiempo, y además, evidentemente, es un open source que genera que cualquier bug, cualquier fallo, etcétera, sea solventado enseguida, ¿no? Que nosotros podríamos generar errores. Entonces, bueno, esto es todo. ¿Podríamos decir que hemos hecho una wallet? Bueno, hemos hecho un par de claves, ¿no? Hemos generado claves, pero una wallet tiene que permitir, por ejemplo, generar transacciones. Eso lo podríamos hacer metiendo nuevas funcionalidades de Web3, como puede ser pues, enviar transacciones firmadas y demás. Pero esto es ir aumentando las implementaciones, ¿no? Pero bueno, esto es el núcleo de una wallet. Entonces, tenemos aquí en la documentación, hemos visto create, pero bueno, existe en wallet. Si vemos el método wallet, nos va a retornar, digamos, es un objeto con todas las claves que podemos estar guardando, ¿no? Dice, contiene en memoria múltiples cuentas, ¿no? Pero podríamos utilizar, por ejemplo, wallet create, que esto es lo que hace es crear numerosas cuentas, ¿no? Tiene dos parámetros. Uno es el número de cuentas que queremos generar, de claves, pares de claves, y otro pues es la entropía que ya habíamos hablado antes. Vamos a verlo, por ejemplo, para no tener que... Voy a copiar todo esto para no tener... Bueno, no, así lo vamos viendo también, escribiéndolo poco a poco. Para que veáis, vamos a hacer una constante que se va a llamar 4 for accounts. Básicamente vamos a crear de golpe 4 pares de claves
con W3, ¿no? Entonces vamos a W3, nuestro objeto, ETH, y en este caso también es accounts, dentro del módulo accounts, y aquí hay que poner wallet y create. Por ese orden, vamos poniéndolo ahí. Y entonces aquí vamos a especificar el parámetro numérico, que es el número de claves, de pares de claves que queremos conseguir. Y bueno, vamos a utilizar de forma de entropía, pues lo que habíamos hecho también, no, como era str, ¿os acordáis, no? Entonces, bueno, pues nada, le damos a enter y hemos cometido un error. A ver, vale, aquí está el error. Esto sería, he puesto una A y es una E. Aquí está, ¿ves? Tenemos todas las... ¿dónde empieza? Bueno, aquí estarían todas las pares, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Ves? Aquí hay un objeto, otro objeto, otro objeto y otro. Entonces, para crear, si necesitásemos crear de golpe. A ver, ¿qué más cosas os puedo enseñar? Hay cosas interesantes aquí. Añadir. Bueno, esto es para añadir, digamos, a nuestra account, a nuestra wallet. A nuestra wallet podríamos añadir, teniendo la clave privada, que podríamos traerla de cualquier lado, fuera de nuestro sistema, podríamos añadirla a nuestro, digamos, a nuestro conglomerado wallet, ¿no? Donde se guardan nuestro objeto wallet, donde se guardan todas las claves, ¿no? Simplemente pasándole lo que es la clave privada, que podríamos cogerla de cualquier lado. Remove, pues es para eliminar. Nada más, aquí como parámetro habría que pasar la address pública. Estoy eliminando del objeto wallet. Clear es para borrar todas las address, todas las claves. Bueno, encrypt, desencrypt es para encriptar, digamos, todas las cuentas de wallet. Save. Esto es interesante. Save, ya sabéis lo que es el local storage. Es una API de nuestros navegadores de JavaScript. Básicamente lleva pocos años, pero es digamos, un sitio. Si abrís el inspector de vuestro navegador y vais a Application, a la pestaña de Application, veréis que hay una sección que se llama Local Storage. Es permanente, aunque cerréis el navegador, ahí va a seguir estando la información que se guarde. Ahí generalmente se guardan, por ejemplo, los tokens, los JSON Web Tokens para el login de páginas web, etcétera, ¿no? Evidentemente es peligroso guardarlo ahí porque está visible para cualquiera que pueda abrir el ordenador y entrar en el navegador. Bueno, depende del tipo de ordenador, etcétera, ¿no? Pero básicamente cualquiera que tenga acceso al ordenador pues tiene acceso a ese navegador, y por tanto hay también a nivel de backend, o sea, a nivel de código podríamos en el frontend recuperar valores que hay en el local storage y por tanto podríamos recuperar ese valor, esa clave privada y generar luego ya las posibles lógicas de negocio que requiera nuestra aplicación. Bueno, son diferentes maneras de hacer las cosas. Hay que ver siempre, estudiar las mejores prácticas, seguridad,
cómo va a ser la dinámica de la lógica de negocio, etc. Dice, loads wallet from local storage and decrypt it. Vale, esto es lo mismo, pero desencriptando, porque este de aquí, Safe, lo que hace es guardar en local storage encriptado. Y ya está, y eso es un poco, bueno, estos son lo que son las firmas. Dice, para evitar firmar diferentes, esto ya hemos visto también en vídeos, no de Web3, sino en Solidity, en la lista de reproducción hemos hablado de lo que son las firmas de mensajes. Bien, pues aquí tenemos esas cuestiones, hashear un mensaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente hemos visto un poco todo y ya veis este módulo que proporcionaría, que nos aporta. Generalmente no vamos a generar, no vamos a actuar bajo el objeto wallet porque vamos a generar seguramente claves individuales, una a una. Entonces generaremos create, directamente usaremos create, no wallet create. Y ya está, eso era un poco lo que os quería comentar. A partir de aquí, pues las posibilidades son muchísimas. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto en próximos vídeos. Como siempre, deciros que si no estáis suscritos, suscribiros, porque, bueno, ha habido una temporada que he estado de viaje y no he podido hacer muchos vídeos, pero mi intención es, la medida en que pueda, hacer vídeos y compartir mis conocimientos. Entonces, suscribiros porque si no os perderéis algún vídeo. Y que deciros que, bueno, que si podéis darme un poco de publicidad, todo es bienvenido, evidentemente. O sea, vamos a beneficiarnos todos, ¿no? Vosotros de aprender, darme a mí también difusión, etcétera. Y yo creo que hay gente que me ha escrito, y estoy muy agradecido de ello, de que le está siendo de muchísima utilidad. Y eso para mí, independientemente de cualquier cosa, es la mejor satisfacción. Que te escriba la gente y te diga, oye Alberto, qué guay tus vídeos, estoy aprendiendo. Eso mola mucho. Pues nada, que nos vemos en el siguiente día que haga un vídeo tutorial, que espero que sea enseguida. Venga, no me faltéis y nos vemos. Hasta luego.